No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video. Solo tienes que suscribirte, dar clic en la campana, clic en la opción de todas y listo. En verdad te recomiendo que veas este video hasta el final, ya que te aseguro todo esto te hará reflexionar bastante. Esta anécdota me la manda un suscriptor llamado Jacobo. Él me comenta que esto es algo que vivió en su infancia, pero que sin duda recuerda todo a la perfección, ya que es algo que lo ha marcado aún hasta el día de hoy. Él dice que cuando tenía aproximadamente unos 10 años, él y sus papás tenían la costumbre de ir todos los domingos a un tianguis o mercado urbano que estaba cerca de su casa. Ya saben, esos lugares que se ponen sobre alguna calle en las mañanas y venden de todo: ropa, juguetes, herramienta, en fin, todo tipo de artículos nuevos y muchos otros usados. Él comenta que este tianguis se llenaba muchísimo de gente, y ahí constantemente se encontraba con compañeritos de su escuela, los cuales también sus padres los llevaban el día domingo. Muchas familias, más que ir a comprar de todo, iban más bien solo a ver, a caminar, a pasar el rato en familia. Muchos lo tomaban como una forma de distraerse. Y bueno, Jacobo me dice que su familia era algo humilde, así que no siempre compraban cosas. A veces no compraban nada, otras veces dejaban que Jacobo eligiera solo un juguete económico, y bueno, digamos que ellos también en muchas ocasiones iban ahí solo para pasar el rato. Jacobo me comenta que a él siempre se le hizo peculiar un puesto dentro de ese tianguis que era de juguetes usados. Había juguetes tipo económicos, pequeñas figuras de acción, algunos peluches empolvados, incluso algunos otros bastante sucios. Total que era un puesto bastante desordenado. Digamos que eran montones y montones de juguetes tirados. No era como que estuvieran acomodados en una repisa. Bueno, otra de las cosas peculiares de este puesto era que la persona que lo atendía era alguien que no estaba en sus cinco sentidos. Jacobo dice que él, incluso siendo un niño, sabía que aquel señor tenía algún problema mental, ya que a veces estaba muy serio y de repente se reía solo, otras veces se ponía a brincar sin ningún motivo, y bueno, a pesar de que era alguien inofensivo, tenía un comportamiento muy inusual. Ahora bien, en más de una ocasión, a Jacobo le tocó ir a ese puesto, y como tenía muchos juguetes, a Jacobo le gustaba escarbar entre tantos y tantos juguetes para ver qué encontraba. Él dice que cuando hallaba un juguete interesante, sus padres le preguntaban al vendedor el precio, y casi todos estaban muy baratos. La mayoría valían 5 pesos mexicanos, lo que vendría siendo prácticamente un cuarto de dólar. Entre todos esos juguetes desordenados, había solamente uno que estaba arriba de una mesa. Este era un peluche del personaje de My Little Pony, Rainbow Dash, el cual tenía un letrero pegado que decía no tocar. Incluso ese letrero se veía muy mal hecho y apenas se entendía la letra. Total que Jacobo en una ocasión le dijo a sus papás que preguntaran si ese peluche estaba a la venta, y de ser así, cuánto valía, solo por curiosidad, ya que no era que él lo quisiera comprar. Jacobo recuerda que el vendedor le dijo a sus padres que valía 5,000 pesos, es decir, una cantidad que es una total locura para pagar por un peluche que en sí ni siquiera era nuevo. Pero incluso aunque fuera nuevo o de colección, esa cantidad de dinero es una locura pagarla por algo como eso. Total que los padres de Jacobo se rieron un poco por la cantidad de dinero que les dijo el señor que valía ese peluche. Ellos se retiraron del lugar y simplemente pensaron que había dicho eso, ya que era un señor que no estaba muy bien de su mente, y pues simplemente dijo una incoherencia. Aunque era raro esto, ya que con todos los demás juguetes el señor sí decía un precio normal o justo. Solamente el problema era con ese peluche de Rainbow
Rainbow Dash. Ni Jacobo ni sus padres entendían por qué daba ese precio. Total que Jacobo en alguna ocasión les platicó a algunos compañeros de clase sobre la situación de ese peluche, de que había un puesto en este tianguis donde el vendedor aparentemente no estaba del todo cuerdo y que vendía un peluche de Rainbow Dash en 5,000 pesos. Algunos de sus compañeros mencionaron que ellos ya sabían qué puesto era porque ubicaban muy bien al peculiar señor que atendía ahí. Entonces varios empezaron a poner como un reto que consistía en que en alguna ocasión que alguien fuera a ese tianguis y pasara por ese puesto, tenían que tomar aquel peluche sin permiso, ya que obviamente nadie lo iba a comprar a ese precio, y la persona que tomara aquel peluche de Rainbow Dash lo traería al día siguiente a la escuela para que todos lo vieran. Obviamente todos se emocionaron bastante por querer cumplir ese supuesto reto. Jacobo aquí me hace un paréntesis y me dice que ese supuesto reto a día de hoy se queda pensando en que fue una tontería, pero en ese entonces él y sus compañeros eran muy inmaduros y por algún motivo a todos les pareció una muy buena idea hacer eso. Total que me comenta Jacobo que al siguiente domingo él y su familia fueron de nuevo al tianguis. Él estaba muy ansioso por pasar por aquel puesto y ver de qué manera podría tomar el peluche de Rainbow Dash, pero cuando llegó al puesto se sorprendió al ver que el vendedor estaba gritando y saltando por todos lados, incluso estaba llorando. Lo que había pasado es que ya alguien había tomado el peluche y el vendedor estaba desesperado buscándolo por todos lados. A Jacobo esto le pareció gracioso en ese punto porque llegó a la conclusión de que ya alguien de sus compañeros había tomado aquel peluche. En fin, al día siguiente en la escuela, uno de sus compañeros llevó el peluche de Rainbow Dash para comprobar que él fue el que lo había tomado y por ende él había sido quien había ganado el reto. Todos se sorprendieron, se rieron bastante y bueno, ahí terminó el tema. Pasaron los años y la familia de Jacobo poco a poco dejó de ir los domingos a ese tianguis, por lo que él ya no supo qué pasó con aquel señor del puesto. En una ocasión me comenta que cuando él ya tenía 16 años, volvió a ir a ese tianguis porque fue a buscar unos juegos para Xbox. Ese día fue solo y le entró aquel recuerdo del puesto de juguetes del señor. Él dio el recorrido por el lugar y notó que aún estaba ese puesto de juguetes, pero ahora todo ya estaba más ordenado y lo más relevante era que ya no estaba aquel señor, ahora estaba una señora y una chica. Él fue a preguntar que sí qué había pasado con el señor que atendía ahí, a lo que la señora que estaba ahí le comentó que hace un año había fallecido a causa de una enfermedad y que ahora ellos se hacían cargo del puesto de juguetes. Esta señora le dijo que era la ex esposa de aquel señor que atendía y la chica era su hija. Jacob aprovechó y le dijo que él de niño conoció al señor e incluso le dijo que recordaba que vendía un peluche a un precio muy elevado y que siempre tuvo la duda de por qué lo daba en ese precio. Obviamente él no le comentó a la señora que sus compañeros de escuela de aquel entonces lo habían tomado. Total que la señora, cuando oyó que Jacobo sacó el tema de aquel peluche de Rainbow Dash, se le quebró la voz ya que le habían entrado recuerdos. Ella le comentó que el nombre de su ex esposo, es decir, la persona que antes atendía el puesto, era Julio. Cuando ella se casó con Julio, todo estaba bien, incluso tuvieron una hija a la cual le pusieron Gabriela. Pero pasaron los años y Julio empezó a padecer de problemas mentales, tenía alucinaciones, empezaba a comportarse de manera muy extraña, en fin, tenía un raro padecimiento. Total
que ellos obviamente tuvieron problemas como matrimonio, se divorciaron y se alejaron por muchos años de Julio, ya que cuando Julio los veía se comportaba aún peor por su extraño padecimiento. Pero aunque no lo vieran, su esposa, o bueno, ya en ese entonces ex esposa, aún se preocupaba por él, ya que las empresas no le daban trabajo porque veían que no era estable mentalmente, así que le empezaron a mandar juguetes usados para que los vendiera en el tianguis, y así fue como Julio empezó a vender juguetes ahí. El detalle aquí era que por algún motivo Julio pensaba que tenía que poner a la venta absolutamente todos los juguetes, que no podía guardar ninguno en su casa, y es aquí cuando entra el tema del peluche de Rainbow Dash. Ese peluche le pertenecía a su hija Gabriela, era su peluche favorito desde que nació, pero cuando su ex esposa y su hija se alejaron de él, eso fue lo único que le quedó de su hija, era el único recuerdo físico que Julio tenía de ella. Ahora bien, como él en su mente pensaba que forzosamente tenía que poner a la venta todo, ponía también ese peluche pero a un precio muy elevado para que así nadie lo comprara, y de esta manera él podría tener ese recuerdo de su hija por siempre. Es por eso que al final, cuando alguien tomó aquel peluche sin permiso, Julio se puso muy mal. La señora ex esposa de Julio le dijo a Jacobo que era un muy buen detalle de su parte que recordara el tema del peluche, ya que no quedaba mucha gente que aún recordara ese tema. Después de escuchar toda esa historia, Jacobo se fue del lugar con un nudo en la garganta y obviamente no le dijo que él de alguna manera tuvo que ver con la pérdida de aquel peluche, ya que si bien él no lo tomó, sí fomentó la idea de que hicieran el reto para ver quién lo tomaba sin permiso. Lo último que me comenta Jacobo es que si bien él no hizo eso con maldad, a día de hoy se sigue sintiendo muy mal por lo ocurrido. ¿Cómo es posible que haya participado en la fomentación de robarle la felicidad a una persona que no le hacía mal a nadie? Que haya fomentado el tomar el tesoro de alguien solo porque era un reto. Sin duda toda esta anécdota nos hace reflexionar en que uno nunca sabe qué es lo que hay detrás de un juguete, objeto o cualquier cosa que pudiera significar lo más valioso para una persona. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? Tus conclusiones, como siempre, las puedes dejar en la caja de los comentarios. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video.